Las historias siempre me encuentran. No llegan cuando las espero. Llegan cuando la casa está quieta, cuando el día ya se ha retirado y solo queda esa calma engañosa que hace que uno baje la guardia. Esta llegó en una noche así, acompañada por un silencio espeso, casi atento, como si el relato hubiera estado aguardando el momento exacto para ser leído. El mensaje venía desde México. No tenía un nombre destacado, ni una aclaración sobre anonimato. No parecía una confesión impulsiva, sino algo escrito con cuidado, revisado más de una vez, como si quien lo envió temiera exagerar algo que, en el fondo, sabía que había ocurrido. Desde el inicio deja claro que no se trata de una casa aislada, ni de una construcción antigua cargada de historias. Es una vivienda común, familiar, ubicada en una zona tranquila, rodeada de otras casas similares, con vecinos, rutinas previsibles y una sensación general de normalidad. El pasillo del que habla no tenía nada de especial. No era largo, ni estrecho, ni oscuro. Era un corredor recto que conectaba las habitaciones con la sala principal. Un espacio de paso. Un lugar que nadie observa demasiado porque no invita a quedarse. Durante años fue exactamente eso. Una parte funcional de la casa, recorrida cientos de veces al día sin pensar en ella, incluso de noche, incluso medio dormido. Nunca fue motivo de atención, nunca fue relevante. Y quizá por eso, escribe, tardó tanto en notar que algo había empezado a cambiar. La primera sensación apareció de madrugada. Se levantó para ir al baño, aún atrapado entre el sueño y la vigilia, y tuvo la impresión incómoda de que el trayecto había durado más de lo habitual. No lo suficiente como para detenerse o encender la luz, pero sí lo bastante como para dejar una duda flotando. Caminó unos pasos más de lo normal antes de llegar a la puerta. Pensó que estaba cansado, que el cuerpo, en ese estado, distorsiona distancias. No volvió a pensarlo, pero la sensación regresó. No todas las noches, no de forma constante. Siempre tarde, siempre cuando la casa estaba completamente en silencio. A veces el pasillo parecía un poco más largo, otras apenas más estrecho. En una ocasión, tuvo la clara impresión de que la pared izquierda estaba demasiado cerca, como si el espacio se hubiera contraído unos centímetros sin dejar rastro visible. No era algo que pudiera señalar con precisión, pero su cuerpo lo percibía antes que su mente. Nada de eso podía comprobarse durante el día. Con luz natural, todo parecía normal. Las proporciones eran las mismas. Los muebles estaban exactamente donde siempre. El cuadro seguía colgado a la misma altura. La lámpara proyectaba la misma sombra. Era como si el pasillo obedeciera a reglas distintas cuando nadie lo estaba observando del todo. El remitente escribe que comenzó a prestarle atención sin darse cuenta, a contar pasos, a medir mentalmente el tiempo que tardaba en cruzarlo, a fijarse en la posición exacta de una pequeña mesa junto a la pared, en el ángulo del techo, en la distancia entre las puertas. No porque esperara un cambio evidente, sino porque necesitaba confirmarse a sí mismo que no estaba imaginando cosas. Durante varias semanas, no ocurrió nada concluyente. Solo variaciones sutiles, casi absurdas de describir, sensaciones que podían descartarse con facilidad, pero la duda empezó a instalarse, y con ella, una atención que antes no existía. El pasillo dejó de ser invisible, hasta que una noche ocurrió algo distinto. Caminaba por el pasillo cuando notó que la luz del extremo opuesto parecía más lejana. No más débil, más distante, como si el espacio se hubiera estirado sin alterar la intensidad de la iluminación. Avanzó despacio, con una atención que nunca había tenido en ese lugar, y sintió una desorientación leve, incómoda. No mareo, no miedo. Una sensación de desplazamiento, como si su cuerpo avanzara pero el entorno respondiera con un ligero retraso. Al llegar al final, se giró para mirar atrás. El pasillo se veía normal, exactamente igual a como lo había visto toda su vida. Esa contradicción fue lo que más lo perturbó. No había nada que señalar, nada que fotografiar, nada que mostrarle a otra persona.
Solo una experiencia que no dejaba huella, pero que no podía ignorar. Con el tiempo, otros miembros de la familia comenzaron a mencionar cosas parecidas. Comentarios sueltos, dichos casi en broma. Que el pasillo se sentía raro de noche, que parecía más largo, que la casa se sentía distinta cuando todos dormían. Nadie lo dijo con seriedad al principio, pero el hecho de que no fuera el único en notarlo, cambió el peso de todo. Desde entonces, el pasillo dejó de ser un espacio neutro. Se volvió un lugar de vigilancia silenciosa, no por lo que mostraba, sino por lo que insinuaba. Como si la casa, durante la noche, reorganizara sus propias proporciones, no de forma violenta, no de forma evidente, sino con una sutileza inquietante, casi cuidadosa, que hacía dudar incluso a quien la experimentaba. Lo más inquietante, escribe el remitente, no era la posibilidad de que el pasillo cambiara, era la sensación persistente de que lo hacía solo cuando nadie estaba completamente despierto, solo cuando la conciencia bajaba la guardia. Y de algún modo que aún no sabía explicar, el pasillo parecía recordar algo que ellos no. Las noches siguientes dejaron de ser simples momentos de descanso. El remitente escribe que empezó a percibir el pasillo incluso cuando no estaba en él. Durante el día, mientras trabajaba o conversaba con alguien, una imagen insistente volvía a su mente. Ese tramo recto, aparentemente inofensivo, extendiéndose un poco más de lo debido. No como un recuerdo nítido, sino como una sensación corporal, similar a la que queda después de un mal sueño que no se recuerda del todo. Intentó racionalizarlo. Se dijo que la atención constante deforma la percepción, que cuando uno se enfoca demasiado en algo, termina encontrando irregularidades donde no las hay. Pero esa explicación se debilitó cuando el cuerpo empezó a reaccionar antes que la mente. Cada vez que atravesaba el pasillo de noche, algo en su respiración cambiaba. No era miedo declarado. Era una tensión baja, sostenida, como si el cuerpo se preparara para algo que no sabía nombrar. Una madrugada, decidió encender todas las luces. Pensó que, al eliminar las sombras, eliminaría también la sensación. Caminó por el pasillo iluminado de punta a punta, observando cada detalle con cuidado casi obsesivo. Las paredes eran rectas. El suelo estaba firme. No había grietas nuevas ni marcas extrañas. Todo era exactamente igual. Sin embargo, la incomodidad no desapareció. Incluso con luz plena, el pasillo parecía conservar una profundidad distinta, una especie de distancia interna que no dependía de la iluminación. Fue entonces cuando empezó a notar cambios más específicos, no siempre relacionados con la longitud. A veces tenía la impresión de que el techo estaba ligeramente más bajo. Otras, de que las puertas parecían desplazadas unos centímetros respecto a su posición habitual. No eran cambios evidentes, eran desajustes mínimos, suficientes para que algo no encajara del todo, pero no lo bastante claros como para afirmar que la casa había cambiado de forma objetiva. El remitente escribe que comenzó a anotar estas percepciones en un cuaderno, no como prueba, sino como una forma de ordenar la experiencia. Registraba la hora, el estado de la casa, quiénes estaban presentes, si había dormido bien o no. Al releer esas notas, descubrió algo inquietante. Los cambios siempre ocurrían cuando la casa estaba completamente en silencio. No bastaba con que fuera de noche. Tenía que ser ese silencio específico que solo aparece cuando todos duermen y el mundo parece suspendido. Con el paso de los días, el pasillo empezó a afectar el ánimo de la familia. No de forma directa, sino a través de pequeños gestos. Nadie quería atravesarlo sin necesidad. Las conversaciones nocturnas se acortaban. Las luces se apagaban más rápido de lo habitual. Aunque nadie lo decía en voz alta, había un acuerdo tácito de evitar ese espacio cuando el día se retiraba. Una noche, el remitente se despertó con la sensación clara de haber caminado por el pasillo mientras dormía. No recordaba el trayecto completo, solo fragmentos, el sonido de sus propios pasos, la sensación del suelo bajo los pies. Al levantarse, notó que estaba más lejos de su habitación de lo normal. Tardó unos segundos en ubicarse. Cuando volvió en sí, estaba en la sala, frente al inicio del pasillo.
No supo explicar cómo había llegado allí. Ese episodio marcó un antes y un después. A partir de entonces, la percepción de desplazamiento se volvió más intensa. Ya no era solo el pasillo el que parecía cambiar. Era la relación de su propio cuerpo con el espacio. A veces sentía que avanzaba demasiado rápido. Otras, que el entorno se retrasaba, como si la casa reaccionara con un leve desfase a sus movimientos. El remitente escribe que comenzó a sentir una especie de resistencia invisible al caminar de noche. No algo físico, sino una presión leve, como si el aire se volviera más denso dentro del pasillo. Esa sensación no estaba presente en ningún otro punto de la casa, solo allí. Solo en ese tramo específico que, durante el día, seguía siendo completamente normal. Intentó medir el pasillo de forma objetiva. Usó una cinta métrica. Contó los pasos con precisión. Midió la distancia entre las paredes y la altura del techo. Todo coincidía con las medidas anteriores. No había variaciones detectables. Sin embargo, la experiencia nocturna no se correspondía con esos números. Era como si el pasillo no cambiara de tamaño, sino de condición. Con el tiempo, la familia empezó a discutirlo de manera más abierta. Ya no como bromas sueltas, sino como algo que todos estaban sintiendo. Uno decía que el pasillo se sentía interminable. Otro que parecía doblarse sobre sí mismo. Nadie usaba las mismas palabras, pero todos describían una incomodidad similar. Una sensación de tránsito alterado, como si cruzar ese espacio implicara pasar por un estado distinto. El remitente confiesa que, en ciertos momentos, tuvo la impresión de que el pasillo no solo cambiaba, sino que respondía, no a estímulos físicos, sino a la presencia humana, como si la casa, o al menos esa parte de ella, reaccionara a la atención. Cuanto más se hablaba del pasillo, más evidente se volvía su comportamiento extraño. Cuando se evitaba el tema, la sensación se atenuaba, pero nunca desaparecía del todo. Una noche decidió quedarse quieto en medio del pasillo. Apagó la luz. No avanzó ni retrocedió. Permaneció allí, respirando despacio, esperando sentir algo concreto. El silencio era absoluto. No escuchó pasos, no escuchó ruidos, pero tuvo una certeza difícil de explicar. El espacio a su alrededor no estaba fijo. No se movía de forma visible, pero tampoco permanecía igual. Era como estar dentro de algo que se ajustaba constantemente, buscando una forma definitiva que nunca terminaba de encontrar. Esa noche no durmió. Se quedó sentado, pensando en la posibilidad de que el pasillo no fuera un lugar, sino un proceso. Algo que ocurría solo en ciertas condiciones. Algo que no necesitaba mostrarse de manera extrema para ser perturbador. Bastaba con alterar lo suficiente como para que la estabilidad emocional comenzara a erosionarse. El remitente termina esta parte del relato con una reflexión que aquí, en esta casa, resultó imposible de ignorar. Escribe que empezó a dudar no del pasillo, sino de su propia relación con los espacios que creía conocer. De la idea de que una casa es algo fijo, de la certeza de que los lugares permanecen iguales mientras las personas cambian. Tal vez, sugiere, hay espacios que se adaptan a quienes los habitan, que se estiran, se contraen o se repliegan según aquello que no se dice, y que cuando la noche cae y la conciencia se debilita, esos ajustes se vuelven perceptibles. Porque quizá el pasillo no estaba cambiando para confundirlos, quizá estaba cambiando para acompañarlos. Las semanas siguientes transformaron la casa en un lugar difícil de reconocer emocionalmente. El remitente escribe que ya no había un momento claro de descanso. Incluso durante el día, cuando la luz entraba por las ventanas y todo parecía normal, algo había quedado desajustado. No en la estructura visible, sino en la confianza. La certeza de que los espacios eran estables se había quebrado, y esa grieta no volvía a cerrarse. El pasillo seguía comportándose de forma aparentemente normal durante las horas diurnas. Las medidas coincidían. Los objetos no se movían. No había señales físicas de cambio. Pero ahora, incluso de día, al mirarlo por unos segundos de más, surgía una sensación anticipada.
como si el cuerpo recordara algo que la vista no podía confirmar, como si supiera que, llegada la noche, ese espacio volvería a comportarse de otra manera. El remitente confiesa que comenzó a evitar pensar en el pasillo como un problema aislado. Empezó a percibirlo como un síntoma, algo que no estaba ocurriendo solo allí, sino que se manifestaba allí porque era el punto más débil, el lugar donde la casa se volvía más vulnerable, o tal vez, donde ellos lo eran. Una noche, mientras todos dormían, volvió a atravesarlo. No porque necesitara hacerlo, sino porque sintió que ya no podía seguir evitándolo. Caminó despacio, sin encender la luz, dejando que la oscuridad definiera los contornos. Cada paso parecía exigir una atención especial. No había resistencia física, pero sí una sensación clara de demora, como si el espacio respondiera con un leve retraso a su movimiento. A mitad del pasillo, se detuvo. En ese instante, tuvo la certeza de que el espacio a su alrededor no estaba fijo. No se expandía ni se contraía de forma evidente. Era algo más sutil, como si la distancia entre él y las paredes no dependiera solo de la geometría, sino de su estado interno. Sintió que, si avanzaba con prisa, el pasillo se alargaría. Si dudaba, se volvería más estrecho. No como castigo, sino como respuesta. Permaneció allí varios segundos, respirando despacio, y fue entonces cuando algo cambió de forma definitiva. No escuchó ruidos, no vio nada fuera de lo común, pero una comprensión se instaló con una claridad incómoda. El pasillo no estaba alterando el espacio para desorientarlos. Estaba reflejando algo que ya estaba presente. Tensiones acumuladas, conversaciones evitadas, decisiones postergadas durante años. La casa, de algún modo imposible de explicar con lógica, estaba reproduciendo ese estado interno en su propia estructura nocturna. El remitente escribe que pensó en todas las veces que había caminado por ese pasillo sin mirar a los lados, sin prestar atención, como quien atraviesa un tramo incómodo solo para llegar a otro lugar. Y entendió que ese espacio siempre había sido eso, una transición, un punto intermedio, un lugar que nadie habita realmente, pero que todos atraviesan. A partir de esa noche, decidió observar en lugar de huir. No intentó medir de nuevo, no buscó pruebas, simplemente permitió que la experiencia ocurriera sin resistirse. Y, con el paso de los días, notó algo inquietante. Cuanto más aceptaba la sensación, menos extrema se volvía. El pasillo seguía cambiando, pero ya no lo hacía con la misma intensidad, como si no necesitara insistir tanto. Los demás miembros de la familia también comenzaron a experimentar una calma extraña. No porque el fenómeno hubiera desaparecido, sino porque dejó de ocupar el centro de todo. Se volvió parte del paisaje emocional de la casa, algo que se sabía presente, pero que ya no dominaba cada conversación ni cada pensamiento. El remitente admite que nunca llegó a una explicación definitiva. No sabe si lo que ocurrió fue psicológico, ambiental o una combinación imposible de separar. Lo único que puede afirmar es que la casa dejó de sentirse completamente neutral, como si hubiera revelado una capacidad que siempre estuvo allí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Con el tiempo, el pasillo volvió a comportarse de forma casi normal. Las noches se hicieron más tranquilas. Las distancias parecían coincidir de nuevo con la lógica. Pero la experiencia dejó una marca persistente, una duda que no se disuelve del todo. La sospecha de que los espacios no son tan pasivos como creemos, de que, bajo ciertas condiciones, pueden reaccionar a quienes los habitan. El relato se acerca a su final sin un cierre claro. El remitente no afirma haber resuelto nada. No dice que el pasillo haya dejado de cambiar por completo. Solo escribe que, ahora, cuando camina por él de noche, lo hace con una atención distinta, más lenta, más consciente, como si atravesar ese tramo implicara atravesar algo más que un espacio físico. Antes de terminar, deja una reflexión breve, casi discreta, que aquí, en esta casa, quedó resonando más de lo esperado. Tal vez los lugares no se deforman para confundirnos.
tal vez se ajustan para mostrarnos aquello que evitamos mirar. Y cuando la noche cae y el mundo se vuelve menos firme, esas adaptaciones se hacen visibles. Quizá no era el pasillo el que cambiaba. Quizá eran ellos los que ya no encajaban igual en el mismo lugar. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene esta casa encendida y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar los relatos que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.